Y creo que esto ya lo deberían de saber, pero menos, chicos. Mucho, mucho menos si esto te lo piden que lo hagas en un aeropuerto. Muchos de ustedes me preguntan, Itzy, ¿qué paquetería recomiendas si voy a mandar un documento, un paquete importante o simplemente un regalo a otro país? Bueno, pues el día de hoy te voy a platicar cuáles son las principales paqueterías que yo recomiendo, las más reconocidas y sobre todo, qué no debes de hacer, sobre todo si estás a punto de tomar un avión. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Te doy la bienvenida si eres nuevo por este canal. Yo soy Itzy y soy una mexicana viviendo en Dublín. El día de hoy, como escuchaste en el inicio, vamos a estar platicando sobre cómo mandar un paquete que realmente es muy sencillo, pero lo más importante, cuáles son mis recomendaciones y qué debes evitar. Principalmente debo decir que la verdad es que hay muchas paqueterías que envían paquetes de manera internacional, ya sea a Europa, Asia o América Latina. Hay muchas empresas irlandesas, pero pues creo que la más conocida y que todos deben de saber y conocer si vienes a Irlanda, no importa qué vengas a hacer, si eres estudiante, si te vienes a vivir, la vas a ver por todos lados, es An Post. Y bueno, muy seguramente vas a estar familiarizado con esta empresa si has recibido algún paquete de manera local o internacional. Tiene muchas franquicias, vas a encontrar uno prácticamente en cada esquina. En el centro de Dublín están las principales oficinas, entonces no hay manera que no la conozcas. Vas a ver el buzón verde también en varias calles y es importante que sepas pues qué puedes hacer a través de ellos y qué servicios ellos tienen, que básicamente yo se los voy a platicar muy breves, chicos. Muchos de ustedes la duda es, y si necesito mandar unos documentos, ¿cómo le debo hacer? La verdad es que creo que hoy en día la cuestión ya es muy fácil, incluso si no estás muy familiarizado con el idioma. Si tú quieres mandar cualquier paquete, todos los servicios postales tienen aplicaciones para que tú puedas, mediante su página web, ir viendo costos, beneficios y qué ofrecen. Y bueno, decidí hacer este video porque de repente me dicen, Itzy, es que necesito o quisiera mandar algo de aquí de Irlanda a mi familia y no sé por dónde empezar. Bueno, pues creo que An Post es una buena elección. Por ejemplo, les voy a platicar el breve proceso que realmente es súper sencillo. Con ellos puedes llegar a cualquier oficina, incluso ellos tienen como servicios postales dentro de otras franquicias como puede ser Centra, Circle K, entre otras. Y bueno, tú llegas y prácticamente puedes decirles ahí mismo, oye, quiero mandar este paquete, y ellos ya te van a decir. Pero obviamente yo sé que ustedes, cuando a veces estamos aprendiendo el idioma, es como el temor de decir, es que no sé si le entienda a la persona encargada en la ventanilla las indicaciones o lo que me va a decir de cómo mandar el paquete. Si tú te metes a la página de An Post, ellos te van a dar el paso a paso de qué debes de seguir. Básicamente el primer paso es elegir qué tipo de paquete tienes que elegir. Su página web es muy simple, eso me encanta porque incluso hasta lo hacen con dibujitos, entonces es como, ¿qué tipo de paquete? Bueno, pues vas a mandar un sobre, vas a mandar documentos, vas a mandar un paquete de tales dimensiones o algo más grande. Puedes hacer una cotización simplemente poniendo en una sección qué dimensiones tiene tu paquete. Tú lo vas a poner en una cajita y todo, ya lo tienes bien sellado. Bueno, pues nada más ahí las metes, altura, ancho y peso. Y bueno, con ellos te van a dar una prox de cuánto más o menos te van a cobrar por el envío de paquete, que es básicamente como funcionan todas las paqueterías en todo el mundo. Cuando vas a mandar paquetes de manera internacional fuera de la Unión Europea, normalmente te van a pedir que llenes un documento para la aduana. Entonces son unas formas, pero ellos mismos te pueden proporcionar esas formas, ya ellos te van a aclarar. Incluso si tú lo haces por medio de la página web, tú especificas a qué país quieres hacer el envío y te van a ir indicando qué debes de hacer o qué formas debes de llenar. Como te decía, tú puedes ir de manera física a la oficina postal y ellos te van a dar un código de barras que te van a imprimir ahí mismo y que te van a cobrar, pero también puedes hacer la compra en línea, que para mí se me hace súper práctico porque la imprimes y la
pegas en tu paquete. Entonces ya nada más que vaya bien sellado, vas, dejas tu paquete en la oficina postal o en cualquier lugar donde hagan la recolección, que puede ser, como te decía, en alguna otra franquicia, y listo. La verdad es que es muy sencillo y a lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, me imaginaba que había un mayor grado de complejidad. No se espanten, simplemente vas a mandar un paquete, no va a haber algo que te pidan fuera de lo común como tu dirección o datos personales, correo, teléfono. Obviamente en caso de que el paquete se extravíe o tenga algún, pues no sé, o sea, que ellos tengan manera de comunicarse contigo, pero todo es muy muy sencillo. Como te decía, lo puedes hacer de manera online o puedes ir físicamente a estas oficinas. Ojo, se me olvidaba decirte, obviamente va a haber restricciones en qué vayas a mandar, sobre todo cuando se trata de alimentos, plantas, obviamente animales o baterías. Eso es lo que yo he investigado. De todas maneras te recomiendo que revises los links que te voy a dejar abajo por si vas a mandar algún otro pues artículo y que estés seguro que no va a haber problema. Y bueno, rápidamente retomando cuáles son las que yo recomiendo, son varias, vas a encontrar muchas marcas irlandesas, pero te voy a mencionar 3 que son de manera internacional y que yo he utilizado y funcionan bien y que creo que están en la mayor parte del mundo. La primera es UPS, la segunda es DPD, que esa no estoy segura en qué otras partes del mundo se manejan, pero en Irlanda es súper eficiente, y por último DHL. Te voy a dar una extra como siempre, y también una que se maneja de este lado es FedEx, entonces creo que es bastante conocida y si te ayuda y te da confianza, bueno, son estas empresas las más populares y que creo que son conocidas a nivel internacional. Te las digo porque de repente cuando dices, ok, esta está en mi país, para mí es más fácil o me crea cierta confianza mandar un paquete a través de ellos. El costo, que es otra cosa en que me preguntan. La verdad es que para mí es muy difícil darte un costo específico porque depende del tamaño y el peso del paquete que vayas a mandar. Entonces recuerda que tú puedes pues ya dejarlo listo, o sea, si vas a mandar un regalito o algo, ponerlo en una caja donde tú creas o consideres que va seguro y tomar las medidas y el peso, y eso se puede hacer online, lo puedes meter en cualquier paquetería y ellos te van a dar un costo aproximado. Yo hace unos días recibí un paquete, ya les voy a contar qué venía en el paquete y toda la cuestión. Ahora les voy a platicar de una paquetería que yo utilizo que la verdad me encanta, y esta se llama Parcel Motel. ¿Por qué les voy a decir que me encanta? Bueno, principalmente porque ellos pueden resguardar tu paquete si tú tienes una vida muy activa, estás fuera de casa y no hay nadie que reciba tu paquete. Entonces, bueno, ellos resguardan tu paquete en un locker, tú solamente pagas por esa renta y te lo van a distribuir a un lugar más cercano a tu hogar. La ventaja es que ellos están prácticamente en toda Irlanda, los vas a encontrar en cualquier gasolinería, o tienda de autoservicio. Estoy segura que si estás en Irlanda te habrás dado cuenta de estos lockers que dicen Parcel Motel con un vato ahí como medio pintado tipo cómics. Bueno, pues estos son los servicios que ellos dan. La ventaja también que ellos tienen es que si tú no tienes confianza de dar tu dirección porque vas a comprar en línea y no estás segura si sea pues una tienda de confianza, bueno, pues tú das la dirección que ellos te dan, los de Parcel Motel, y te pueden mandar el paquete a esa dirección y te la acercan a tu dirección. Entonces está súper bien porque también es una manera segura de manejar los paquetes. Otra de las ventajas de cómo funciona esto, que te voy a dar un resumen, básicamente tú haces tu compra en línea, pones la dirección que te haya dado Parcel Motel y después ellos te van a hacer llegar un mensaje a tu teléfono y te van a decir, ok, recibiste un paquete y va a estar ubicado en tal dirección. Entonces normalmente está súper cerquita de tu casa y ya tú vas y lo puedes recoger a cualquier hora. Esos lockers están disponibles 24/7. Te mandan un código, tú vas a estas estaciones. Te voy a poner un ejemplo aquí más o menos de lo que hice cuando yo recibí uno de los paquetes. Más adelante te voy a decir qué recibí. Y bueno, pues ahí pones tu código, listo, se abre el locker y recibes tu paquete. ¿Cuál es la ventaja? Sobre todo cuando eres estudiante, porque eso lo he visto mucho en los estudiantes, es que de repente pues tú estás en la escuela, tú estás en el trabajo y pues es poco el tiempo que pasas realmente en el lugar que estás rentando, o rentas con otras personas y a lo mejor a ti no te da mucha confianza pues que tu paquete llegue ahí porque dices,
quién sabe si lo vayan a recibir, quién sabe si me lo vayan a guardar, o dependes de otras personas. Entonces la verdad es que esto es bastante práctico porque simplemente tú te dejas de preocupar por esa parte, pagas por el espacio nada más y en cuanto te llegue el paquete recibes tu mensaje y cuando tú puedas vas a recogerlo. Chicos, y quiero decirles que de verdad les recomiendo que no hagan esto, sobre todo si vas a venir a Irlanda o vas a viajar de regreso a tu país. Pero bueno, más adelante vamos a pasar a esto. La verdad es que ahorita les quiero platicar sobre el paquete que recibí que me gustó mucho. Es de TIJN y son unos lentes que los invito a que revisen la página web. Abajo les voy a dejar los links para que se den una vuelta. Tienen diseños muy padres, muy innovadores, diferentes, que es algo que me encantó. La carcasa está como súper minimalista, como podrán ver, o sea, práctica, pequeña. Por dentro tiene un acabado aterciopelado que cuida de tu producto, entonces me encantó. Y bueno, estos han sido los lentes que he estado utilizando en todo el verano ahorita en Irlanda. La verdad es que me gustó mucho esta marca, así que si tú quieres recibir los tuyos y también tener algún descuento, bueno, pues abajo te invito a que vayas a revisar el link. Y muchas gracias a TIJN por los lentes, la verdad es que me fascinaron. Estos, por ejemplo, son con protección de luz azul, que saben que tienen que cuidar sus ojitos porque ahorita todos los dispositivos como celulares, computadoras, está provocando daño ocular muy grave, entonces hay que tener cuidado. Y lo mejor de todo es que tú puedes mandar tu graduación si también necesitas como aumento. Ellos te hacen el diseño a la medida, entonces eso es algo que me encanta. Ahora, lo que no te recomiendo que hagas, curiosos, curiosas, es que tengas mucho cuidado porque algo que se da mucho cuando vas a venir a Irlanda es que te encarguen cosas, ya que como pues saben esto de mandar paquetes o recibirlos pues tiene un costo adicional. Hay gente que se quiere ahorrar esto y te hace encargos, lo cual no veo en absoluto malo. O sea, de repente pues dices, ok, si puedes traerme no sé, algún rímel, que yo he visto que de repente las chicas piden cosas de belleza o comida, que realmente no sé por qué piden comida si ya hay muchos productos mexicanos que se venden aquí en Irlanda, pero probablemente sea por la diferencia de precio. Algo que no te recomiendo que hagas es que lo hagas de manera inversa. ¿Y a qué me refiero con esto? También he visto personas que dicen, oye, ¿le puedes llevar esto a mi mamá o a mi papá o a mi familia? Entonces te dan paquetes específicos que tú realmente no sabes que tienen. Y bueno, no quiero hablar de experiencias desagradables, pero pues como sabemos, de repente se llega a dar que pues lo que te piden que traslades pues no es lo más legal posible o lo más permitido en las aerolíneas, entonces evítate de problemas. Y eso es una recomendación que les doy porque a pesar de que probablemente tú ya lo sepas, es algo que pues la gente aún sigue haciendo, pero la verdad es que en este aspecto yo soy muy desconfiada y te aconsejo que tengas mucho cuidado con pues estos traslados de productos que muchas veces te llega a pedir gente que no conoces. O sea, te lo llega a pedir gente en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, y no digo que todos sean malos o que tengan malas intenciones, pero simplemente creo que a veces es el evitarte problemas extras. Y creo que esto ya lo deberían de saber, pero menos, chicos, mucho menos si esto te lo piden que lo hagas en un aeropuerto. Porque sí me ha llegado a tocar la experiencia de alguien que me dice, es que en el aeropuerto me estaba diciendo, oye, por favor, es que necesito pasar esto porque lo necesito llevar a mi país y no sé qué. No lo hagas, no lo conoces, no conoces a esa persona, no te sientas mal de no poderlo apoyar, pero simplemente no te arriesgues si no conoces a esta persona. Y bueno, curiosos, ahí lo tienes, básicamente 3 puntos importantes: las paqueterías que puedes utilizar para enviar o recibir productos, qué paquetería te recomiendo si estás de este lado y que debes de conocer, y por último, lo que no debes de hacer por nada del mundo. Así que, curiosos, les doy estos tips con mucho cariño. No te pierdas este video si quieres saber cómo quedarte permanentemente a vivir en Irlanda. Redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.